Y pues al estudiar o al convivir con esta población, pues me di cuenta de todo esto, ¿verdad? Que, no eran las mismas condiciones. Claro, no Y lo eran que condiciones para un retorno digno o para una exacto, reubicación digna. Y lo que hacía exacto. era un poco victimizar más a la población indígena y por supuesto lo que tú deduces en tu tesis, que es el empobrecimiento de las comunidades, ¿no? Claudia, Exacto, sí, y bueno, me gustaría también que habláramos un poco sobre em, tú estudiaste unas maestrías o dos maestrías en cooperación para el desarrollo, una de gestión de proyectos y otra para cooperación internacional en España. Y me gustaría conocer desde ese trabajo de tesis de maestría de trabajos como trabajadora social hasta hoy, después de tener una experiencia de la cual también vamos a hablar más adelante en esta serie de terrígenas, ¿cuál ha sido como tu perspectiva viéndolo hoy en retrospectiva ese trabajo? ¿Tú crees que ha mejorado la condición de la población indígena que fue desarraigada y que fue nuevamente eh, ubicada o reubicada, reasentada? ¿Consideras que después de la firma de la paz en Guatemala, que ha sido, por supuesto, un hito histórico para la población indígena en general en Guatemala, pero especialmente para la población eh, eh, indígena como tal, eh, ¿consideras que ha habido una mejoría? ¿Consideras que esa firma de la paz ha logrado transformar para bien la vida y la normalidad de los pueblos indígenas en Guatemala? no. La firma de los acuerdos de paz fue para mí, en mi punto de vista, y según 24 los años ya, resultados, ¿no? 24 años ya, exacto. Bueno, yo en ese entonces eh, todavía no tenía la experiencia y también un poco era como yo estaba en la juventud, o sea, era una adulta joven en ese momento cuando se dio esto, eh, pero los, las conclusiones de mi tesis de trabajo social no han cambiado, no han cambiado porque las condiciones para los pueblos indígenas siguen siendo las mismas, solo que ahora ya no van el ejército, digo, sí, pero no en esa medida, ya no va a desalojarte, ya no va a incendiar tu comunidad, ya no va a secuestrarte de esa forma, pero siguen los desalojos a las comunidades indígenas. Hace unos meses incluso el ejército fue a una comunidad a desalojar a toda la comunidad entera, pero ahora el tema es por los recursos naturales, la minería a cielo abierto, el cultivo de la palma africana. Entonces, las condiciones para los pueblos indígenas siguen igual, no han cambiado, siguen siendo desalojados, despojados, los reasentados aún, la mayoría no son dueños de su propia tierra donde se han Sí, reasentado, sigue ¿no? Siguen la siendo estigmatización fincas, también, ¿no? La persecución y los exacto. asesinatos en contra Sigue de... la persecución, exacto. Si yo les contara cuántos presos políticos hay, Bernardo Caal, que es un ícono de los presos políticos por defender el territorio. Igual defensoras también de derechos humanos indígenas siguen siendo perseguidos, siguen siendo secuestrados, o en el mejor de los casos van a la casa de estas personas a intimidarlas. Entonces, las condiciones siguen siendo las mismas, solo que ahora, pues, no hay como tal un conflicto armado interno declarado, pero sí, los pueblos indígenas
siguen siendo que perseguidas. entre otras cosas considero que es peor, porque el conflicto armado no es declarado, no es evidente, pero sigue, ¿no? A pesar de 23 o 24 años de la firma de la paz en Guatemala, es básicamente ¿No? la misma situación según lo que tú nos estás contando, Claudia. Que Exacto. en todo caso, bueno, pienso que con lo que pudimos hablar antes de preparar esta entrevista, este conversatorio más que entrevista, me pareció muy interesante lo que estás haciendo ahora. Nosotras nos conocimos en un programa de becarios en donde no sabíamos mucho sobre el sistema internacional. Sin embargo, yo pienso que con toda la experiencia que tú adquiriste en este programa, llegaste a Guatemala y comenzaste a vincularte en algunos procesos a nivel nacional con el tema sobre todo de mujeres indígenas. Y me parece súper interesante porque estuviste durante 4 años trabajando desde desde la dirección de la Municipalidad de Patzún como directora municipal de la mujer. Cuéntanos cómo fue tu experiencia desde este escenario, porque me imagino que ahí habrás tenido que aplicar no solamente todo lo que tuviste que estudiar y aprender desde la universidad, sino por supuesto también todo lo que has vivido como mujer indígena, maya, cachiquel, que ha crecido en medio de un conflicto, que ha crecido en medio de una situación difícil, una situación política difícil de su país. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Claudia? Pues fíjate, Carmen, que ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque tuve la oportunidad de trabajar eh, para, para mejorar las condiciones de mis hermanas mujeres indígenas. Tuve la oportunidad, a pesar de las limitaciones de presupuesto, porque al ser una dirección municipal que todavía no tiene la fuerza que se requiere eh, para ejecución, pues conté con el apoyo del alcalde municipal para trabajar ciertos programas, ciertos ejes, proyectos en beneficio de mis hermanas indígenas. ¿Y por Ujú, qué yo quise estar en esta dirección? Fue por lo mismo que tú dices, ¿verdad? Las condiciones con las que yo crecí. Podría decirse que yo fui una de las primeras profesionales universitarias en mi pueblo. Antes y ahora igual, pero ahora antes era más, las mujeres estaban relegadas a la casa y por las condiciones igual de económicas, si hay un hijo varón y una hija mujer, pues ¿a quién se pone a estudiar? Al hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hijo va a ser el sostenimiento de su familia, el hijo tiene que proveer claro, a su esposa en un futuro, el hijo. En cambio, la mujer, pues bueno, el esposo ya le proveerá, la mujer pues igual, ¿para qué va a aprender si va a estar en la casa? No vale la pena invertir. Entonces, yo valoro el esfuerzo de mis padres porque ellos eh, me dieron esa posibilidad de yo poder llegar a la universidad, porque el esfuerzo económico, incluso al ser en una universidad estatal, pues también era fuerte, ¿no? Entonces fui una de las primeras profesionales universitarias en mi pueblo y yo quería devolver de cierta forma estas oportunidades que se me habían dado. Entonces encontré allí una posibilidad de devolver estas oportunidades, de devolver o de cambiar un poco también la estructura de lo que yo había visto en mi trabajo de campo de la tesis, de lo que yo había visto, porque durante el trabajo social se dieron ciertas prácticas profesionales donde yo pude ejercer antes de graduarme el trabajo social. Entonces, conocer todas estas realidades, conocer
distintas comunidades, distintos pueblos, indígenas y no indígenas, pues me dio esa fuerza, ese impulso de querer decir, bueno, yo quiero contribuir, sobre todo con mis hermanas, mujeres indígenas, para que ellas tengan las mismas oportunidades que yo he tenido. Entonces fue así Claro. como quise estar en esta dirección. Claudia, ¿cómo ha sido este proceso? ¿La dirección municipal de la mujer existió por siempre o ha sido un proceso para que esto un poco, digamos, se institucionalice y a partir de ahí se comience a pensar en programas y políticas públicas para las mujeres indígenas? ¿Cómo ha sido este proceso? Me imagino, no sé, a nivel nacional, a nivel municipal, ¿qué tan desafiante ha sido para ti este proceso? Pues bastante desafiante, porque al la firma de los acuerdos de paz se abrió todo una institucionalidad para que los pueblos indígenas pudiéramos participar sociopolíticamente en la vida del país, ¿no? Entonces, por la lucha de las colectivas feministas y de los grupos de mujeres, se dio todo un cabildeo con el gobierno para que se lograra aperturar la Secretaría Presidencial de la Mujer, que fue un compromiso del Estado con las mujeres, ¿verdad? Pero esta Es un secretaría, si proceso bien entonces que era nació por la demanda de las mujeres indígenas. Fueron las mujeres indígenas quienes exacto, solicitaron esto al Estado de Guatemala para que hubiese posibilidades de garantizar derechos y garantizar programas en favor de las mujeres indígenas. exacto. Este fue una negociación que se propició de las mujeres, no únicamente indígenas, sino que las mujeres de Guatemala, ¿verdad? Las colectivas En de general, sí, mujeres ok. No en es, general. por supuesto, la Ajá, dirección de no es mujeres indígenas. exacto, no. Luego, pero esta Secretaría Presidencial de la Mujer carecía de acciones. Era o más bien, o es más bien una secretaría técnica, apoyo técnico. Pero este apoyo igual no bajaba al pueblo, a la población, a las mujeres de base. Entonces, lo que se implementó o la lucha que se dio fue por en ese entonces, oficina municipal de la mujer, para que en cada municipalidad, cada municipio, hubiera una representación gubernamental que tuviera o que escuchara las, las voces de las mujeres de los pueblos, de las poblaciones. Fue así como se decretó que antes del 2010 en todos los municipios debería haber una oficina municipal de la mujer. Pero en mi municipio fue un poco desafiante porque en ese entonces, en el 2012, el alcalde que estaba, que por cierto es ahora alcalde nuevamente, pues no le interesaba todo estos temas de la mujer, del desarrollo integral de la mujer, que eso pues ya lo veremos cómo lo vamos solucionando Claro, en el camino. el sistema patriarcal, excluyente e invisibilizador de la Exacto, situación de las mujeres. exacto. Tomando en cuenta que el alcalde es indígena también. Entonces, no había una empatía, no había ese compromiso de decir, bueno, yo por el pueblo indígena, yo por ser indígena. Entonces, fue una lucha que, se tuvo. Hay una red de mujeres aquí en mi municipio, red de mujeres de Patzún, que 95% somos mujeres indígenas en mi municipio. Entonces ellas se organizaron, hicieron todo el cabildeo y no fue hasta el 2014 que se logró. 2014, luego ya en el 2016 fue que yo ingresé a ser coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, pero luego se Ingresas en el 2016.
en el 2016. En el 2016. Ajá. Y claro, por supuesto, es entonces es una dirección, una oficina, una institución nueva. O sea, el Es desafío una para nueva. ti fue como consolidar durante el tiempo que has estado aquí eh, grandes apuestas de las mujeres en general, pero ¿cuáles han sido como las apuestas más importantes que tú consideras que se han logrado desde este espacio? Pues una de las apuestas más importantes y con la sombrilla de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, porque hay una política nacional, pues se hizo diagnósticos con comunidades, aldeas de mi municipio, para que las mujeres fueran ellas mismas las que dijeran, bueno, nosotros necesitamos esto, tenemos esta problemática, estamos interesadas en esto. Y luego surgieron cinco problemas, ejes o necesidades que las mismas mujeres identificaron. La más fuerte y la que creo yo que pues es como enlace entre todas las demás fue la problemática del empoderamiento económico. Del Empoderamiento empoderamiento económico, económico. exacto. Ujú. Eh, O sea, porque esa era una solución era una solución, que ellas exacto, pedían. que ellas pedían. Ujú. Porque al no tener acceso a la salud, incluso pública, porque la salud pública no va a llegar hasta la casa más recóndita en una aldea determinada. Entonces, no hay acceso a la salud, no hay Claro. para las mujeres, ahora estoy hablando de las mujeres, sobre todo indígenas. No hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, salud con pertinencia, educación con pertinencia cultural, la participación sociopolítica, Claro. el la violencia de género también, o la violencia contra las mujeres, Uy, que es una cuestión bastante también problemática en Guatemala, ¿no? bastante, bastante. Entonces, pues ellas decían, bueno, si yo solo tuviera el recurso económico, y pues yo pago un pick-up, le decimos aquí, un vehículo que me saque de la aldea y voy al pueblo, al centro de salud y que me revisen. Pero no se cuentan ni con 5 quetzales aquí, que son como $1, menos de $1, como unos 80 centavos de dólar. No tengo para atenderme en salud, no tengo para inscribir a mis hijas o continuar yo mis estudios. Entonces, la solución fue, bueno, vamos a ver cómo se contribuye al empoderamiento económico. Entonces, lo que se hizo desde la Dirección Municipal de la Mujer fue el impulso de las pequeñas empresas, de las microempresas, de la organización de las mujeres, la capacitación técnica, unas expoferias o expoventas para buscar mercado para las emprendedoras, las alianzas estratégicas también, sobre todo con organizaciones no gubernamentales. ¿Qué tipos También, de emprendimientos podrías mencionar? ¿Qué tipo, o sea, cómo podrías tú decir que hay emprendimientos que dentro de este impulso que se apoya desde la Dirección de la Mujer, desde la Dirección Municipal de la Mujer, cuáles fueron los que tú consideras que han sido exitosos y por qué? pues los que yo considero exitosos, pues te podría mencionar tres, tres. El primero que quiero mencionar es de un grupo de mujeres de una aldea de mi pueblo, que ellas ya estaban organizadas, pero les faltaba el apoyo técnico y también financiamiento para agrandar su microempresa. Entonces, yo de ellas rescato, bueno, es un grupo de mujeres que trabaja el tema de embutidos artesanales,
Lo que rescato de ellas es las ganas de emprender, las ganas de por sus medios salir adelante, de organizarse sobre todo. O sea, no lucho yo sola, sino que me organizo pues busco alianzas con mis hermanas para poder tener un ingreso económico, ¿no? Entonces, estas mujeres pues fueron unas de las que ahora están participando en, en un con una organización no gubernamental en capacitación técnica, en todo el tema de la cadena de producción y el tema también de insumos para la producción de sus productos, valga la redundancia. Entonces, otro de los emprendimientos o microempresas que están participando con esta ONG, pues es una cooperativa de mujeres. Es una cooperativa de mujeres, de 21 mujeres, que ellas se dedican a todo el tema de producción de productos, para la redundancia, de soya. eh, Todo los temas de productos derivados de la soya. Estas mujeres también ya venían emprendiendo desde hace años e incluso ya tenían su personería jurídica, ya estaban conformadas como una cooperativa de mujeres. Entonces, en estas dos rescato las ganas de salir adelante, ¿verdad? De buscar los propios medios, de la organización, de no solo yo voy a salir sola, sino que vamos a organizarnos como mujeres y vamos a tocar puertas aquí y allá para poder tener nuestra personalidad jurídica, para poder abrir los mercados. Luego también hay otras hermanas, estas chicas son dos hermanas que tienen dos emprendimientos. Lo que rescato de ellas es la juventud, las mujeres indígenas jóvenes, porque ellas están entre los 20 años, ¿verdad? Pero cómo ellas, a través de su arte, a través de lo que saben hacer, pues elaboran toda la bisutería, collares, aretes, pulseras, em, y también el arte de la pintura sobre madera también. Entonces, la juventud que también tiene ganas de salir adelante, la juventud que no se queda de brazos cruzados y dice, bueno, yo a través de lo que sé hacer, lo que puedo hacer, pues también necesito o quiero y voy a poner mi emprendimiento para tener recursos. Entonces, son tres de los grupos que yo te podría decir que rescato estas situaciones, ¿verdad? También Sí, hay otros grupos que elaboran la indumentaria maya, el tejido, el bordado de los huipiles, entonces también hay mujeres que sobre todo se dedican a esto y pues a cómo valorar, no comercializar, porque es que como necesitan venderlo, pues yo les compro al precio que yo quiera y desvalorizando el trabajo, el tiempo y claro, sobre una todo la problemática historia, que, sí, exacto, sobre todo la historia que conlleva un huipil bordado, no es que solo sea el huipil y sí. pues La se me ocurrió disminución y bordar. como el desprestigio del trabajo artesanal de las mujeres indígenas en general sucede muchísimo también en otras comunidades, por supuesto, y hay casos muy interesantes sobre el pueblo maya, sobre todo en México, ¿no? Eh, pero bueno, hablábamos también un poco, gracias por estos ejemplos que nos has dado, Claudia, pero me gustaría también hablar un poco sobre el tema de la violencia en Guatemala, la violencia en contra de las mujeres. Eh, por supuesto, pues sabemos que no hay una sola violencia, que además en un contexto en donde todavía hablábamos sobre la, los estragos de la guerra, los estragos de un conflicto que por supuesto generaron todo tipo de violencia en contra de las mujeres indígenas, violencia psicológica, física, económica,
tú desde el trabajo que estabas realizando, bueno, tienes experiencia también con trabajo psicosocial con mujeres víctimas de la violencia en Guatemala. ¿Cómo está esta situación actualmente y cuáles son las estrategias que se plantean a nivel local, a nivel nacional, para poder combatir este tipo de violencia en contra de las mujeres indígenas allá? Pues bueno, a nivel comunitario, a nivel de pueblo, que existen ya organizaciones, bueno, antes que todo, para contextualizar un poco, ¿verdad? La violencia contra las mujeres que más persiste en mi pueblo es la violencia intrafamiliar, la violencia que ejerce la pareja de la mujer hacia la mujer, ¿no? Estamos hablando de violencia verbal, violencia psicológica, violencia incluso sexual y violencia económica, ¿verdad? Que las mujeres sufren en su propia casa, de su propia Ujú. pareja. Y muchas de estas mujeres, pues, no sabían que era violencia sexual, ¿verdad? No sabían que al no querer yo tener relaciones sexuales con mi pareja, aunque sea mi esposo, pues me está violando. Muchas mujeres desconocían esto, ¿verdad? Entonces se quedaban así cuando se les hacía la formación o se les hacía ver esto, se quedaban así como que, o sea que mi esposo me está violando, o sea que mi esposo me puede violar, sí. Si tú no estás de acuerdo en tener relaciones sexuales con tu esposo, pues él al obligarte te está violando, te está violentando sexualmente. Entonces muchas se quedaban así como que yo no lo sabía, ¿verdad? Yo no lo sabía, según yo solo pues me maltrataba verbalmente, me maltrataba este, físicamente y eran las únicas dos violencias. Entonces Pero estas mujeres solamente fueron conscientes a partir de procesos de información, de Claudia. forma exacto, de información y de formación, porque a la par de la formación técnica para el empoderamiento económico, también se dio una formación en este tema, ¿verdad? Para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, porque como te decía, el factor también de empoderamiento económico iba muy ligado a la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque al yo tener 5 hijos menores de 10 años, los 5, y ser analfabeta y no tener, no poder leer, no poder escribir, ¿cómo es que yo voy a salir adelante si yo decido salir de esta violencia que están ejerciendo hacia mí? Entonces, la solución que ellas tenían, bueno, por mis hijos yo me quedo, voy a seguir aguantando la violencia por mis hijos. Entonces, un poco la estrategia, bueno, fue también las capacitamos técnicamente para empoderarse económicamente, pero con el objetivo también de erradicar la violencia. Es decir, bueno, ya les dimos las herramientas o ya tienen las herramientas técnicas o el empoderamiento económico para decir, bueno, ahora ya tengo este emprendimiento, ya puedo irme de la casa de mi esposo, que es generalmente casa de mi esposo, para salir yo sola. Entonces, como tú dices, esto se dio a través de un proceso de formación e información. Entonces, íbamos a las comunidades a formar, a informar a las mujeres y teníamos también atención psicosocial, como tú decías, ¿verdad? Se brindaba atención psicológica gratuita a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Ujú. También se brindaba apoyo social, ¿verdad? Si al momento de que yo estaba sufriendo violencia de parte de mi esposo, de mi pareja, no tenía un lugar a donde ir, estar segura, pues se buscaba un albergue, se buscaba alguna forma para que ella estuviera segura con sus hijos e hijas. Entonces fue toda una estrategia de atención integral que se pretendió dar desde la Dirección Municipal de la Mujer en coordinación con otras organizaciones, sobre todo no gubernamentales, ¿verdad? También con el apoyo legal.
gratuito a estas mujeres, ¿verdad? Porque ellas decían, es que Claro, porque yo ese no, también es uno de los problemas, ¿no? La falta de seguimiento a casos legales y también la justicia, hablemos de esto, ¿no? Es un desafío, me imagino. exacto. Para que se den una idea, un caso de violencia contra la mujer puede tardar en tener una resolución positiva o negativa hasta 3 años y medio. O sea, yo pongo mi denuncia hoy Solamente para recibir para un recibir fallo. un exacto, para recibir un fallo. Y todo esto pues se ha analizado que es falta de personal capacitado en las instituciones, falta de institucionalidad también, o sea, en el Ministerio Público no hay los investigadores requeridos para cada 10 personas. Puedo decirte que para cada 10 personas debería haber 3 investigadores, pero ahora para cada 10 personas hay un, la mitad de un investigador, o sea, No, punto no sé cuánto. Entonces, para, para tener una resolución a un caso de violencia contra la mujer puede pasar hasta 3,5 años en uf, tener solución. claro. Entonces, el acceso a la justicia, vamos también que la mayoría de nuestras comunidades pues todavía hablan, en nuestro caso, el cachiquel, el ché, el quechí, el achí. En las instituciones gubernamentales no hay ni siquiera traductor para, para de idiomas, ¿verdad? Y las personas indígenas que están trabajando en estas instituciones aún no son la mayoría. Entonces, llega una mujer que habla cachiquel al Ministerio Público donde no hay traducción, donde no hay una persona indígena que hable el idioma, pues le dicen, espérenme, Mm, vamos a ver quién puede traducirnos. En eso de estar esperando ahí que busquen por lo menos alguien que me pueda entender para tomar mi denuncia, pasan 2, 3 días, 4 días, hasta entonces me llaman, bueno, ahora sí ya puede brindarnos su claro, declaración en su idioma. un tipo de revictimización de la Exactamente, violencia, ¿no? exacto. Sí. Entonces, desde la dirección municipal se pretendió dar esta atención en el idioma castellano, en el idioma materno. Entonces fue una de las estrategias también que en Sí. un año, podría decirte, primer año que estuve ahí, se Ujú, dieron 18 casos en todo el año. ujú. En el segundo año, Muy debido pocos a la para muy una poco, realidad, sí, claro. pero luego después de la información, de la formación, de la promoción de los servicios que brindaba la Dirección Municipal de la Mujer, el segundo año hubieron 76 casos. Wow. O Parece que se nos congeló un poco la imagen de Claudia. Claudia, bueno, esperemos un poco a ver. Mientras tanto, puedo ir contándoles que estamos transmitiendo en directo por varias de las páginas en Facebook con las que tenemos contacto, con las que hemos iniciado procesos, como la Fuerza de Mujeres Guayú, como Noti Guayú, Guayú Naiki para el Mundo y Terrígenas. Claudia, ¿volviste? Aún no ha regresado Claudia. Esperemos un momento. Algo pasó. Sí, se desconectó Claudia. Esperemos a que se vuelva a conectar. Esperemos a que se vuelva a conectar, pero mientras tanto podemos seguir hablando un poco pues de los tipos de violencia contra las mujeres indígenas, pero también me gustaría hablar sobre un proceso muy importante que se está llevando a cabo a nivel global y este es la promoción de la recomendación general de mujeres indígenas ante el Comité para la CEDAW. El Comité para la CEDAW es el comité que evalúa y que da seguimiento a la Convención para la Eliminación
de la violencia contra la mujer. Y justamente fueron las mujeres indígenas en Guatemala quienes iniciaron este proceso. El proceso que se inició hace ya más o menos unos 8 años, si no estoy mal, en principio fue presentado ante el comité y hoy en día el comité de la CEDAW ha dado como paso a esta posibilidad. Claudia, ¿estás de vuelta? Sí, Sí, aquí bueno, estoy. por ahí Aquí estoy. escuchamos Perdón, a perdón. Claudia Sí, nuevamente. Estoy hablando, Claudia, justamente con la audiencia sobre el comité de la CEDAW y la recomendación de mujeres indígenas que fue presentada ante el comité. Este comité, yo no sé si tú conozcas el proceso, pero justamente fueron mujeres indígenas de Guatemala quienes redactaron toda la recomendación que se va a presentar o que se presentó ya al comité de la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Y una de las cosas que me parece muy importante es que eh, podemos decirlo, se está haciendo una gestión muy interesante que es posible que desencadene la aprobación de esta recomendación para mujeres indígenas. El comité ya tiene una recomendación para mujeres rurales, sin embargo, el convenio en general, el convenio para la eliminación de violencia contra la mujer de la ONU no tiene especificaciones sobre mujeres indígenas. Sin embargo, por eso las mujeres de Guatemala iniciaron este proceso para promover la aprobación por parte del comité de la recomendación. Y esta recomendación pues es muy importante. Yo estaba justamente mencionándola, Claudia, porque me parece que eh, pues que todas las mujeres indígenas deberíamos apoyarla e incluso los movimientos de mujeres deberían apoyar esta posibilidad, los movimientos de mujeres en general, porque tiene especificaciones relacionadas no solamente con temas como que son muy pertenecientes, que hacen parte de toda nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, y que están relacionados con el territorio, con la espiritualidad, con la violencia. Me parece que es importante tenerlo en cuenta porque además pues sería un instrumento que vendría a fortalecer todos esos espacios a nivel nacional como la Dirección de la Mujer en la que tú has estado exacto. trabajando. No sé si tú conozcas sobre esta recomendación que se ha promovido desde el colectivo, ahora bueno, no sé cómo se pronuncia en maya, Ixpop, si no estoy mal. El, el, Sí. el colectivo Ajá. Ixpop lo ha venido promoviendo en conjunto con el Instituto de Mujeres por los Derechos de las Mujeres en Canadá. Entonces, pues estaba hablando un poco de esto mientras estuviste desconectada. No sé si Perdón. conoces esta iniciativa de la recomendación del colectivo Ishpop en Guatemala, Claudia. Pues fíjate que sí, no lo conozco tan a fondo, pero sí podría decirte que es derivado a esto, ¿no? Que a pesar de que fue un compromiso derivado de la firma de los acuerdos de paz, pues incluso la violencia estructural, pues hace un par de sábados veíamos cómo una mujer indígena que manifestaba en contra pues todo esto del tema del presupuesto, de la prepotencia de nuestro presidente, de la corrupción, de todo esto, ¿verdad? Que no es solamente un presupuesto que aprobado para el 2021, sino que es parte de, o sea, salimos a manifestar por la corrupción desde hace 500 años.
500 años prácticamente. Entonces, cómo las fuerzas de seguridad, la policía, cometió un acto de violencia en contra de esta hermana Maya Cachiquel, que estaba manifestando pacíficamente. Vienen entre dos policías, pues la agarran, le propinan golpes, la empujan hasta ella caer al suelo. Entonces vemos la violencia también estructural, la violencia que viene desde la institucionalidad gubernamental, ¿verdad? Lo que tú decías, el Estado patriarcal, el Estado machista, el Estado racista, el Estado... Entonces, vemos que esto sigue como hace 24 o hace 30, 40 años. No ha cambiado nada, simplemente se ha maquillado y pues bueno, vamos a mostrar la cara bonita, maquillada, pero abajo de ese maquillaje el Estado está igual. Entonces, estas iniciativas o estos informes, estos eh, procesos nacen a raíz de todo este tema de violencia que se vive en Guatemala, ¿verdad? No solo hablamos de la violencia en casa, sino que Sí, violencia de la estructural. violencia estructural, como tú lo mencionas. Muy bien, Claudia. Claudia, bueno, yo ya el tiempo se nos está terminando, sin embargo, me gustaría preguntarte qué ha sido del grupo de becarios que estuvo contigo. ¿Qué noticias tienes Ah, de todos ellos y todas ellas? ¿Indígenas pues, de dónde eran? ¿Quiénes te acompañaban en ese grupo de becarios? pues Perdóname, recuerdo Claudia, hablo del a tu grupo de paisana. becarios, un poco para contextualizar. Hablo del grupo de becarios, hablaba al principio de este conversatorio que Claudia fue también becaria del programa de Naciones Unidas de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El programa tiene lugar todos los años en el que 5 o 6 indígenas de todas partes del mundo, de alguna región, vienen a una universidad o a una instancia de Naciones Unidas a aprender sobre el sistema, aprender a utilizarlo para poder luego ir a aplicar ese conocimiento en el territorio. Claudia es una de las becarias del año 2006 o 2004, 2006, del sí, 2006 2006. y también estuviste con una mujer Wayuu, con Evelyn Acosta. Saludos también a Evelyn. Acosta, Con sí. Car era un, Saludos, Evelyn. sí, Car era un, o es un indígena de, ay, ahora se me olvidó, Ecuador, de Ecuador, se me olvidó el es pueblo. Ecuador. Bueno, pero el pueblo indígena Sí, se me a mí olvidó. también se me olvida Pero el has pueblo. estado en contacto con Ah, ellos, mi pregunta va un poco como a qué coincidencias encontraste tú durante el programa con las problemáticas y los desafíos que tienen los pueblos indígenas también en otros lugares de América Latina. bueno, las coincidencias son bastantes, bastantes. Sobre todo hablo con, bueno, tuve, como tú dijiste, la oportunidad de conocer a Evelyn Guayú de Colombia. Y bueno, éramos tres mujeres y tres hombres. Eh, la otra chica es mi hermana Rosa Tomás Atz, que Ujú. también es maya cachiquel. Sí, lo Eh, recuerdo. sí, que bueno, ella también es incluso de mi propio departamento. Tenemos las mismas condiciones y problemáticas como mujeres indígenas, pero con Evelyn pudimos intercambiar información, contextos y experiencias y pues pudimos ver las similitudes, ¿no? En cuanto al tema de acceso a la educación con pertinencia, el tema de la discriminación, el tema de la persecución
política, a las defensoras y defensores de derechos humanos, al tema eh, del, del robo, saqueo de los territorios y de los recursos naturales en los territorios. Y bueno, no es distinto en Ecuador el tema de la experiencia que compartíamos con Car, ¿verdad? Y también con Alejandro, que es Misquito de Nicaragua, ¿verdad? De la costa Alejandro de atlántica de Nicaragua, sí. Nicaragua. Ujú. También Sí, con Rogelio, también es de Colombia, del de pueblo Colombia, de arahuaco. Aruaco, sí, sí, sí. Ujú. Pues nos Entonces, debemos una reunión con ese grupo de becarios, Claudia. sí, sería buenísima idea, Carmen, que nos reuniéramos a intercambiar experiencias. Ya han pasado, como te digo, 14 años y pues Sí, individualmente y colectivamente pues se siguen las luchas, ¿verdad? Ya más fortalecidos con la experiencia que se tuvo en nuestro caso, absolutamente, primero sí. en la teoría en Deusto y luego la práctica en la OIT en Ginebra. Sí, sí, sí. Entonces, ya Sí. estas luchas se fortalecieron ya con más conocimiento sobre el sistema ¿Tú internacional. hiciste práctica también en la OIT? Sí, estuve en la Ah, OIT. mira, no Ujú. sabía que tú también habías hecho la práctica en la OIT, en el programa para la promoción del convenio 169. Exacto. Ujú. Ajá, Sí, allí bueno, estuve. imagínate, tenemos que hacer entonces otro programa, otro conversatorio también sobre el convenio 169 y cómo se aplica en Guatemala, que me Ah, imagino que bueno, es igual que en ¿cómo muchos no se lugares. aplica? Como, lamentablemente, sí, nos da Lamentablemente, hasta sí. risa, pero es cierto, no, ¿cómo no se aplica el convenio? ¿Cómo no se aplica el Ah, convenio? Que además es un convenio que nos permite garantizar derechos, garantizar información, garantizar además toma de decisiones frente sobre todo el a tema de la proyectos. consulta El previa tema de la consulta, informada. claro. Exacto. Sí, Que no, aquí Claudia, pues nos quedamos picadas entonces para sí seguir nos hablando. quedamos picadas, sí, definitivamente. Pero bueno, Claudia, te agradezco muchísimo por este tiempo, por este reencuentro. Bueno, ya te había contado y le cuento también a las personas que nos están viendo o que nos van a ver seguramente que Terrígenas es un proyecto que en principio, bueno, nació hace mucho tiempo con un álbum en Facebook. Y este álbum en Facebook lo que quería era un poco como resaltar y dar a conocer mujeres indígenas que están cambiando la historia actual. Y tú eres una de estas mujeres indígenas que está aportando a la historia de las mujeres indígenas en el mundo, diría yo. Y te doy muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco sobre tu trabajo, sobre tu experiencia, sobre tus luchas de resistencia y me gustaría que cerráramos el programa contestando el hashtag de Terrígenas, que es ser mujer indígena es. Para Claudia Maxul López, mujer indígena maya cachiquel de Guatemala, ¿qué es ser mujer indígena? Ser mujer indígena para mí es resistencia, son raíces, es identidad, es comunidad, es lucha, es perseverancia, sobre todo eh, siguiendo los caminos que nuestras abuelas y nuestros abuelos han marcado, ¿verdad? Ellos desde su tiempo, el llegar a esto donde estamos nosotras ahora, ha valido sangre, sangre de mujeres valientes que han levantado la voz, sangre de abuelas que han organizado en esos tiempos donde todavía no existían estos medios de comunicación para dar a conocer sus luchas. Entonces, para mí ser mujer indígena es eso, es tener raíces mayas, cachiqueles, mi madre es maya, cachiquel, mis abuelas fueron mayas, cachiqueles. Tengo toda una
historia de lucha también y resistencia de mis abuelas, de mis abuelos que dijeron, no, voy a cambiar la historia. Mi abuelo paterno hizo también lo posible para que mi madre fuera por lo menos a la educación diversificada. Mi madre es maestra. Entonces, desde mis ancestros han venido resistiendo, han venido luchando contra esta discriminación estructural, contra esta violencia también, discriminación, el patriarcado estructural. Y eso es tener raíces, es resistente, ¿verdad? Y hemos caminado, pero el camino todavía no acaba. La meta todavía está muy lejos. Entonces vamos a agarrarnos las mujeres indígenas que somos fuertes eh, y vamos a abrazarnos, vamos a tomarnos de la mano para seguir caminando y seguir resistiendo. Vamos a seguir siendo fuertes, vamos a seguir siendo sororarias, vamos a seguir siendo comunidad entre nosotras para llegar a seguir caminando los caminos que nuestras ancestras y nuestros ancestros nos han marcado. Muchas gracias, Claudia. Ser mujer Mm, indígena es caminar sobre las raíces. Me encantó mm, esta frase, Claudia. Muchísimas gracias. Y bueno, a las personas que nos están viendo en estos momentos, les comento que pueden también visitar nuestra página de internet terrígenas.org, en donde publicamos información sobre mujeres indígenas de todo el mundo. Bienvenida a toda la información que quieran enviarnos, que estaremos revisándola y publicándola. No, muchísimas gracias a gracias, ti, Claudia. Carmen. De verdad fue un placer haber conversado un poco contigo. Para mí Me quedé también ha sido un picada. encuentro maravilloso y bueno, esto no Gracias. pasaba hace tantos años, pero nos permite la tecnología encontrarnos y darnos abrazos virtuales. Muchas gracias y nos vemos entonces Gracias, Carmen. en la próxima, eh, en el próximo conversatorio que será el próximo lunes con una mujer quichua de Ecuador y ya les contaré más adelante de qué se trata. Muchas gracias y desde Berna, en Suiza, que tengan una feliz noche y en Guatemala que tengan un feliz resto del día.